¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todo el esfuerzo que pones al estudiar, no obtienes los resultados que mereces? El problema puede no estar en cuánto estudias, sino en cómo lo haces. Muchas veces dedicamos horas y horas en la biblioteca o en nuestra casa estudiando, sin tener en cuenta que el problema puede estar en algo tan sencillo como la toma de apuntes, como en la toma de notas. Para determinar si un método de apuntes es efectivo, si es mejor o peor que otro, tienes que utilizar como criterio no cuánto escribes, no cuántos párrafos, cuántas hojas al semestre llenas. Por el contrario, lo que debes hacer es enfocarte en cuánto tiempo esos apuntes te ahorran estudio en tu casa. Si al revisar tus apuntes te sientes perdido, te sientes confundido, simplemente prefieres ver y visualizar todas las diapositivas o las fotos que le tomaste al tablero en vez de revisar cada uno de tus apuntes, es porque no estás usando un método de toma de notas efectivo. Pero si tus notas te permiten reforzar lo aprendido y avanzar con claridad y con mucha rapidez, has encontrado una herramienta poderosa. Has encontrado tu propio método de toma de apuntes. En este video te mostraré 3 técnicas para tomar notas tanto física como digitalmente para transformar tus apuntes en una herramienta de aprendizaje útil, productivo y fácil. Sin nada más que decir, comencemos con la toma de apuntes de manera física. El primer método es la técnica Cornell. De seguro has escuchado muchas formas de aplicarla, pero hoy te voy a enseñar por qué, a mi modo de ver, es la que más recomiendo a los estudiantes, ya que es de la forma que vas a retener mayor información e implícitamente vas a tener que procesar, vas a tener que pensar a la hora de escribir y no solamente copiar por hacerlo. Este método se basa en la división de tu cuaderno, o más bien de tu hoja, en 3 partes. La primera, que es la más grande, la sección de notas. Simplemente se basa en la escritura de todos los apuntes fundamentales, de toda la información relevante y esencial que tú consideres que se necesita para estudiar en casa. Todas las ecuaciones, todos los conceptos, todos los aprendizajes, los plasmas en esta sección de notas. Y para todos los métodos tienes que seguir algo. No copiar lo que dice en el tablero, no copiar literalmente lo que dijo el profesor. Porque si no haces un procesamiento previo, una interpretación y un parafraseo en tus propias palabras, lo que vas a hacer es aplicar y transcribir las ideas de otra persona. En este momento no estás aprendiendo. En este momento lo único que estás haciendo es recitar la misma información. Por otro lado, si tú piensas, si tú procesas y analizas la información antes de escribirla, se te va a quedar retenida en la cabeza mucho más tiempo y va a ser mucho más fácil que la recuerdes a largo plazo cuando tengas que estudiar para los distintos exámenes parciales. Pasando a la segunda sección, es la sección de preguntas y conceptos fundamentales. Quiero que te quede claro que al terminar cada clase, este apartado debe estar vacío, porque va a ser después de la clase, antes de la siguiente, cuando tú proceses toda la información, releas rápidamente tus apuntes y te preguntes por qué fue lo que vi, cuáles fueron los conceptos fundamentales que abordamos. Entonces, ahí sí, en ese momento vas a rellenar esta sección con los conceptos, con los temas, con los tópicos que se mencionaron y que se trabajaron a lo largo de esa clase. Después de hacer ese escaneo principal, ese escaneo rápido de todo lo que viste en la clase y escribir los conceptos fundamentales en esta sección, vas a hacerte una sola pregunta. Con todo lo que aprendí, ¿qué pregunta yo puedo formular que se pueda responder con eso? En otras palabras, ¿qué duda me resolvió todo lo que aprendí? ¿O qué dudas, qué cuestionamientos me resolvieron esa clase, esas 2 horas que estuve sentado en un puesto? Eso también lo anotaremos en la misma sección. ¿Por qué en la misma sección? Porque los conceptos usualmente nos toman muy poco espacio y la sección, al ser tan extensa, al ser tan larga, nos caben y puede ser una buena forma de emplear este espacio, hacer las preguntas. Por último, la tercera sección es la de resumen. Y aquí te quiero dejar algo en claro. No vas a incluir absolutamente toda la información de notas, porque es un proceso que después de hacer las preguntas, después de escanear la información, tienes que jerarquizarla,
tienes que organizarla en orden de generalidad. No tienes que escribir ese orden de generalidad, sino tienes que pensar qué ideas son más relevantes que otras y qué ideas merecen ser puestas en el resumen y qué ideas son información secundaria. Aquí aplicar el Active Recall es fundamental, porque si tú lo que haces es hacer las preguntas mientras que vas leyendo la misma información de las notas, no vas a aprender nada. Y asimismo, si lees las preguntas, después las notas y después realizas el resumen, automáticamente lo único que estás haciendo es volver a transcribir la información. En cambio, si tú vuelves a leer esos dos apartados que hiciste, los tapas, recuerdas qué fue lo que aprendí y con base en eso jerarquizas la información mentalmente y luego escribes en el resumen, va a ser en ese momento donde aprendas, va a ser en ese momento donde consolides, va a ser en ese momento donde no recuerdes mucho de la información, te toque volver a leerla toda, volver a tapar esa sección y volver a escribir el resumen. Sigamos con el segundo método, la estructura de jerarquización. Este método, a diferencia de Cornell, no divide la hoja, no divide cada uno de tus apuntes en secciones. Simplemente toda la hoja es una sola. Lo que la diferencia y lo que la caracteriza en este caso es que vamos a tener que procesar la información a medida que la vamos escribiendo. ¿Cómo la vamos a procesar? En orden y en niveles de generalidad. En otras palabras, tienes que analizar, tienes que pensar cada cosa antes de escribirla. Lo que te dijo el profesor, tienes que contrastarlo con la información anteriormente escrita. Tienes que pensar, bueno, esta idea pertenece a la anterior. Por otra parte, es un ejemplo, es un argumento, es un subargumento que se incluye en lo que escribí anteriormente o, por el contrario, es otra idea distinta. Una de las ventajas es que te ayuda a concentrarte en clase, porque no puedes mandar tu cabeza a divagar. No puedes estar pensando en otras cosas si estás utilizando la estructura de jerarquización, porque constantemente tienes que pensar en si el concepto es más general, es más particular, si lo que se está mencionando va en este apartado o va en este otro. En la práctica, lo que debes evitar hacer es escribir párrafos extensos. Eso no sirve de nada. No sirve de nada que algunos estudiantes, muy pocos, pero lo he visto, simplemente anotar toda la información en un solo párrafo en toda la hoja. Porque tu cerebro no va pensando así y en la forma de organizar y en la forma de revisar después los apuntes para estudiar, no te va a servir de nada si no vas jerarquizando la información. Escribe lo que se llama una idea general o una tesis. Máximo 3, 4 líneas y eso es mucho. Después de eso, escribe los subargumentos, las ideas que se desprendan de esa ruta argumental, las ideas que se desprendan de esa idea general. Y con base en eso, si hay otra más particular, la vas clasificando. Te muestro algunos ejemplos prácticos para que veas que esta técnica no solo se limita a la universidad, no solo se limita a los apuntes en clase, sino que, como en mi caso, lo uso en todos los videos que has visto de este canal. Cada producción audiovisual de este canal está escrita, está guionizada bajo este método de la estructura argumentativa. Yo escojo, yo elijo, yo clasifico algunos puntos más generales, que esas son las secciones que tú estás viendo en este video, y con base en esos puntos más generales, con base en esas tesis, lo que hago es argumentarlas. Lo que hago es dar ejemplos para que se vaya nutriendo toda la información que menciono. Sin embargo, como no todo es color de rosa, una de las debilidades de este método es que no logras procesar la información para anotarla al mismo tiempo que la estás recibiendo. Entonces, puede pasarte que muchas veces estás escribiendo una idea, estás redactándola, estás clasificándola, estás argumentándola de manera suficiente, pero el profesor ya pasó con la siguiente, porque la clase sigue y no para. Tenemos el tiempo limitado en cada horario que ves en tu universidad y por ende no siempre es la técnica más efectiva la estructura de jerarquización, porque en algunos casos no te da tiempo para clasificar y para analizar toda la información previamente antes de que la escribas. Por ende, que para estos casos hay que utilizar la siguiente técnica.
el uso de mapas mentales o diagramas de araña. Cuando la clase se torna confusa, cuando tú ves que el profesor no tiene un orden lineal, no tiene un orden en la clase porque menciona una idea, luego otra y luego vuelve a la primera y luego pasa a la última, no ves que tiene un orden de jerarquización, no ves que tiene un orden de generalidad, no puedes usar ninguna de las técnicas anteriores o no te va a ayudar a organizar y a visualizar la información de manera correcta, porque al contrario te vas a frustrar, porque no todo es esquemático, no todo sigue un orden y no todos los profesores tienen la misma metodología para dictar clases. Lo que yo te recomiendo es hacer diagramas en los que puedas conectar las diversas ideas que no sean de forma lineal, que no se mencionen y no se desarrollen durante la clase de manera una después de la otra. Puedes realizar anotaciones de conceptos o también anotaciones de conocimientos o ideas que va mencionando el profesor a medida que avanza la clase. Y asimismo, cuando vaya progresando, cuando vaya conectando ese profesor algunas ideas que mencionó al principio y que después mencionó a la mitad de la clase, con otras que mencionó al final, tú también las vas conectando mediante líneas para que puedas visualizar con palabras clave por qué conectó esta idea con otra. Personalmente me ha servido en muchas clases, pero debes saber utilizarla. Evidentemente, las otras dos técnicas anteriores suelen ser mucho más organizadas. En este caso, muchas veces te quedan ideas sueltas, ideas que no logras conectarlas con muchas cosas que se mencionaron en clase. Por ende, que yo solo te recomiendo utilizarla en esos profesores que suelen no tener una metodología de explicación clara o que simplemente van mencionando conceptos sin en realidad conectar unos a otros. Ahora bien, las notas digitales no tienen tanta utilidad como las notas a mano durante la clase, pero sí pueden ser una herramienta de estudiar, muy potente fuera de ella. Por ejemplo, la primera relación que podemos hacer entre notas digitales y entre notas tomadas a mano durante la clase es mediante la técnica Cornell. Tú anotas unas preguntas que te sirven para profundizar y para responder con lo que viste en clase. Esas mismas preguntas las puedes transcribir literalmente en alguna de las aplicaciones que te ayudan a aplicar constantemente la repetición espaciada, como lo pueden ser Anki o RemNote. De este modo, tú no te tienes que preocupar por aplicar y por los tiempos que tienes que repetir cierta pregunta para la repetición espaciada, sino que las aplicaciones lo hacen por ti. O también la segunda aplicación con la técnica Cornell es, en vez de escribir tu resumen de cada página, de cada lección que tuviste en la misma hoja, transcribirlo en una aplicación digital. Todo esto con el fin de que puedas tener distintas anotaciones permanentes en cualquier parte, usando tan solo tu computadora. Esto te puede servir para ir creando un casillero de notas. Ese casillero de notas es simplemente tu resumen de lo que anotaste fuera y dentro de la clase. Pero ese resumen no lo tienes en una hoja que probablemente la vas a botar, que probablemente se te va a perder en 1, 2, 3 años. Sino la tienes en una aplicación que la puedes abrir aquí y en otro país teniendo tu cuenta de Google. Por otro lado, la tercera aplicación te sirve para estudiar. No lo vas a hacer durante la clase, sino después de ella. Cuando hayas tomado previamente todos tus apuntes, lo que puedes hacer para simplificar tiempo y para aplicar el Active Recall constantemente es hacer con una aplicación un diagrama de araña. Primer paso, leer todos tus apuntes tomados a mano. Segundo paso, leer las preguntas, en este caso de la técnica Cornell, para responder. Tercer paso, cerrar el cuaderno. Y cuarto paso, abrir tu computador y utilizar una de estas aplicaciones para tomar estos diagramas de araña sin tener la información, sin tener el recurso principal, sin tener absolutamente ningún libro, ninguna diapositivas a la mano. Lo que vas a hacer es poner tu cerebro a pensar cómo responder esas preguntas. ¿Qué conocimientos debo saber? Probablemente te va a surgir una idea. De esa idea van a surgir muchos conceptos. De esos conceptos, muchas ideas. Esas ideas se van a ligar con otras y así
De este modo vas a lograr ir respondiendo la pregunta que te planteaste en primer lugar con tus apuntes. Considero que con estas 3 técnicas que te enseñé, tanto aplicarlas de forma virtual como complementarlas con herramientas digitales, puedes organizar de manera clara y puedes ayudar y apalancarte de estos apuntes para estudiar. Sin nada más que decir, me ayudas inmensamente con un like, suscribiéndote al video, dejando un comentario sobre lo que te gustó, sobre lo que puedo mejorar y nos vemos la próxima semana.